Ok, entonces, pues como veíamos en la clase pasada, nos quedamos en esta parte de la interpretación básica del electro, lo que corresponde pues al ritmo, ¿no? Aquí fue donde donde abarcamos más tiempo de la clase realmente, cuando estábamos platicando acerca de cómo se determina o cómo podemos diferenciar entre los distintos marcapasos que tiene nuestro corazón, ¿verdad? Entonces ahí fue realmente donde estuvo la complejidad de la clase. El día de hoy pues ya vamos a empezar a partir de este segundo como perspectiva o punto de vista del ritmo en cuanto a lo que corresponde a si es un ritmo regular o si es un ritmo irregular, ¿ok? Entonces ya nos saltamos la parte más complicada, al menos para esta clase, ¿ok? Entonces, para determinar si un ritmo es regular o irregular es algo muy sencillo. Nosotros vamos a estar apoyando principalmente o fundamentalmente pues del intervalo RR. El intervalo RR pues es el lapso que existe o la distancia que existe entre una R y la siguiente R. Es decir, podemos entenderlo como la distancia o el lapso que existe entre un latido y otro, ¿ok? Entonces, este intervalo RR nos va a estar dando unas pues características que nos van a ayudar a determinar si se trata de un ritmo regular o de un ritmo irregular. En el caso de que hablemos de un ritmo regular, un momento que alguien quiere entrar. Cuando hablemos de un ritmo regular, perdón, regular será aquel en el cual los intervalos RR que existen en su trazo pues resultan ser, como lo dice su nombre, pues regulares, ¿no? Hay una distancia que llega a ser similar al menos entre esos intervalos, ¿no? Algo importante aquí acotar es que cuando hablamos de un ritmo regular o de que los RR son regulares, no tenemos que ser como tan cuadrados en creer que tienen que ser exactamente lo mismo. Es decir, que si este intervalo tiene una distancia de 13 cuadritos, el que le sigue tiene que tener 13 y todos tienen que tener 13 cuadritos para que digamos que es regular. Realmente no es tanto así, el electrocardiograma tiene que ser flexible porque, pues como vamos a ver más adelante y como ustedes ya deberían de saber también a este punto, pues el electro no es perfecto, ¿ok? No es perfecto. Entonces sí tenemos que dejar en muchos casos cierto margen de normalidad. Entonces, cuando hablamos de un ritmo regular, pues vamos a tener aquel en el cual su intervalo RR tiene una variación no menor a 3 cuadritos, perdón, no mayor a 3 cuadritos. Es decir, yo puedo tener 13 cuadritos en este primer intervalo y en el que le sigue puedo llegar a tener 15, por ejemplo. En el que le sigue voy a tener quizás 14 y esto de aquí sigue siendo regular porque se mantiene dentro de mi margen de, digamos, normalidad, ¿ok? Entonces, esto es algo importante porque cuando tratamos de diferenciar entre regular e irregular, por ahí nos llega a conflictar un poco como qué tanto es lo normal, ¿no? Hasta dónde podemos admitir normalidad. Al menos lo que yo he aprendido, pues es que son por lo menos 3 cuadritos, ¿sale? Más o menos 3 cuadritos de margen de normalidad. Entonces, siempre que tengamos estas variaciones que no superen los 3 cuadritos de distancia entre los intervalos RR, podemos hablar que se trata de un ritmo regular. ¿Ok? Ahora, cuando hablemos de un ritmo irregular, aquí es donde se ponen las cosas un poco más interesantes y que también destaca quizás el cómo es que te lo explican, porque aquí hay distintas maneras de explicarse. Al menos pues, esto es lo que yo siempre estoy diciendo. A mí me ha tocado ver que algunas personas suelen enseñarlo como, digamos, un tanto extraño, a mi parecer, esta parte de regular o irregular, en donde te hablan acerca de si un electro o un ritmo es de tipo rítmico o arrítmico. Y esto de aquí es como muy extraño, a mí no me gusta esa clasificación y sí la he llegado a escuchar. En este caso, lo que al menos yo pretendo y pues me gusta enseñar es esta división de regular e irregular y que dentro de los ritmos irregulares podemos tener dos, digamos, vertientes o dos diferentes versiones. Una de ellas en donde tenemos un ritmo que es, pues sí, justamente irregular, pero que dentro de su propia irregularidad podemos encontrar un poco de regularidad. Es decir, ritmos irregularmente regulares y ritmos irregularmente irregulares, ¿sale? Aquí la diferencia entre estos dos, pues es que uno sí es irregular, pero dentro de esa propia irregularidad que muestra, podemos encontrar un patrón predecible, ¿ok? Por eso irregularmente irregular. Y el otro, en donde es irregularmente irregular, pues aquí es un caos totalmente, no podemos encontrar ningún patrón, ahora sí que es, pues es un caos, ¿no? En pocas palabras. Entonces, esta es la manera en la que podemos nosotros entender lo que corresponde al ritmo cardíaco en cuanto a el intervalo RR regular o irregular, ¿no? Ahora, sí también vamos a profundizar un poquito en qué representa o qué significa encontrar nosotros un ritmo irregularmente regular y uno irregular. Entonces, en primer lugar, donde principalmente vamos a estar encontrando este tipo de ritmos irregularmente regulares,
suele ser en los bloqueos auriculoventriculares. Son esas situaciones en donde, por ponerles un ejemplo, que voy a empezar a hacer dibujos, digamos que tenemos esto es una onda P, tenemos una R, ¿no? La T, la P, la onda R, la T. Y de pronto vemos esto, hay una P, pero aquí ya no hay una R, ¿no? Entonces, en esencia se nos bloquea un latido. Se extiende, se extiende, se extiende hasta que comienza de nuevo. Esto de aquí es un bloqueo auriculoventricular ya de segundo grado, donde vemos que hay una ausencia de un complejo. Alcanzamos a ver una onda P, pero ya no vemos la despolarización ventricular que corresponde al QRS. Entonces, en esas situaciones sí podemos llegar a encontrar algún patrón predecible, dependiendo de si el bloqueo auriculoventricular es constante. Por ponerles un ejemplo, imagínense que este de aquí es como un bloqueo auriculoventricular de segundo grado constante. Vean ustedes que acá tenemos una R, y luego aquí se me bloquea un latido. Pero después veo una R y se vuelve a bloquear. R y se vuelve a bloquear. Esto de aquí es un ritmo irregular, pero a la hora de yo ponerle atención me doy cuenta de que existe un patrón en donde se bloquean los latidos, es decir, tenemos una conducción 2-1. Conduce dos latidos, digámoslo así, y luego se bloquea uno, ¿no? Entonces, vemos dos Rs, se bloquea, dos Rs, se bloquea, y eso es algo predecible, pero es un ritmo irregular, ¿ok? A esto me refiero con irregularmente regular. Es como el ejemplo más claro, quizás. Y ya, pues en el caso de que tengamos un ritmo irregularmente irregular, pues aquí sí es pues un total caos, como les decía, ¿no? Podemos llegar a ver esto. Bueno, aquí ya está súper exagerado, ¿no? El trazo, pero es para que vean que aquí no hay como un patrón predecible. Simplemente es eso, ¿ok? Entonces, ¿tienen alguna duda de esta parte de lo que es el determinar si un ritmo es regular o irregular? ¿Va quedando claro, al menos conceptualmente? ¿Todo bien? Ok. Bueno, gracias, gracias por los pulgarcitos. Entonces, vamos a poner en práctica esta parte de aquí. Para determinar nosotros que un ritmo es regular o irregular, pues hay muchísimas maneras, hay pues muchas, ahora sí que estrategias o métodos que podemos utilizar nosotros para hacernos como más fácil la vida. En este caso, hay que recordar primeramente lo que les decía yo, tenemos que manejar un cierto margen de normalidad, ¿no? Donde todavía consideramos un ritmo regular, que era ese más o menos 3 cuadritos de separación o de diferencia entre los RR, ¿no? Entonces, realmente la manera como más lógica en que nosotros podemos determinar si un ritmo es regular o irregular, pues sería contando todos los cuadritos, ¿no? Contando la distancia entre cada uno de los intervalos RR. Por ejemplo, si yo tuviera mucho tiempo en mi vida, me pongo a contar todos los intervalos RR aquí, digo, bueno, aquí tengo, quizás tengo 24, ¿no? Acá tengo 25, 22, 23, luego 26, 28, ¿no? Digamos que aquí ya me puse a contarlos yo todos, uno por uno, ¿no? En esencia, al final de que yo termino de estar contando esos intervalos, pues ya yo puedo, digamos, comparar si es que se respeta todavía este margen de más o menos 3 cuadritos, ¿no? Y por ejemplo, si se dan cuenta aquí ya hay algunos que ya se, se salen de esta regla, ¿no? De los más o menos 3 cuadritos. Por ejemplo, tenemos un intervalo RR de 28 y uno de 23. Aquí ya es una diferencia de 5 cuadritos. Aquí yo ya estaría hablando de un ritmo irregular, ¿no? Pero si se mantuviera ese más menos 3 regular, perfectamente, ¿no? Entonces les digo, esa es como la manera más quizás lógica o útil al inicio para que empecemos a interpretar el electrocardiograma, contar todos los cuadritos que existen en los intervalos. La realidad es que conforme empiezas a practicar un poco más o a indagar un poco más en el electro, pues ya empiezas a hacerte de manías, de hacks, yo qué sé, para pues omitir ese tipo de cuestiones y agilizar todo, ¿no? El punto es que lleguen a un momento en el cual, pues, así a simple ojo, simplemente por estar viendo la tira de ritmo desde lejos, pues llegan a este ritmo, pues se ve regular, se ve irregular y simple y sencillamente así lo puedan determinar. Por ejemplo, si ponen atención así a muy grandes rasgos a este tira de ritmo, se ve regular, o sea, se ve muy, muy regular este electrocardiograma. A puro ojo yo lo dejaría como que, pues es un ritmo regular, ¿no? El punto aquí o el chiste quizás que el consejo que les daría es que simplemente den como un vistazo general a la tira de ritmo y que busquen a aquellos que como que tengan mayor diferencia, como que les haga más duda de si respetan todavía esa diferencia de 3 cuadritos. Si, por ejemplo, yo viera acá una R, digamos, este intervalo se ve considerablemente acortado,
y luego viera yo acá un intervalo más prolongado, bueno, voy a buscar esos dos que como que me saltan más a la vista, que veo que más posiblemente puedan tener mayor de diferencia esos tres cuadritos y ya pues me voy específicamente con esos, ¿no? Les digo, se trata de que vayan ustedes como pues encontrando sus propias manías para agilizar todo. Este ritmo pues es súper, súper regular. Idealmente pues tendremos que estarlos contando todos. Entonces, pues es así de sencillo como podemos nosotros determinar si un ritmo es regular o irregular. Este de aquí pues yo lo dejaría como que es un ritmo regular. Ahora, hay otras maneras también de como de establecer si sí se trata de un ritmo regular o no, que ya llegan a ser pues un poco más, no sé, depende de cada persona, ¿no? En lo personal yo no suelo utilizarlos, creo que ya yo soy más de simplemente a ver la teoría de ritmo en general y pues decir si es regular o irregular. Pero podemos también utilizar, por ejemplo, lo que hacen algunas personas, es tomar como un papelito de referencia, imagínense que esto de aquí es un papel, y ponemos el borde del papel coincidiendo con un intervalo RR, perdón, un intervalo o una R, y donde encontremos la siguiente R, le ponemos una marquita a este papel, ¿sale? Entonces, esto lo único que está haciendo es pues darnos una referencia del lapso o la distancia que tiene este intervalo de RR. Entonces, ya simplemente ya que tenemos esta referencia, pues se trata de ir moviendo a lo largo de la tira de ritmo este papelito. Y vamos viendo si coincide, si es que existe una diferencia, ¿no? Aquí, por ejemplo, si se dan cuenta, aquí sí existe una cierta diferencia, pero es una diferencia no mayor a los tres cuadritos, como de dos cuadritos quizás. La seguimos moviendo. Aquí tampoco es perfecto de que embone, pero se mantiene dentro de mi rango de tres cuadritos de diferencia, ¿no? Y así sigo moviéndome a lo largo de la tira de ritmo. Y esta es una manera, pues, útil para muchas personas de comparar digamos, la distancia de los intervalos RR. También se puede llegar a utilizar, y también me ha llegado, también he podido verlo incluso en cardiólogos, que tienen un compás para, pues, lo mismo, establecer como una referencia e ir, pues, moviéndolo a lo largo de la tira de ritmo. Por ejemplo, digamos que este de aquí es mi compás, aquí abro una patita, acá abro la otra patita, y lo que hago simplemente es tener una referencia de este intervalo RR. Entonces ya simplemente voy a hacer lo mismo que con el papel. Lo voy a ir moviendo a lo largo de la tira de ritmo para comparar esta duración del intervalo RR con todos los demás, pues, intervalos, ¿no? Y así de sencillo, pues podemos nosotros determinar si sí es regular o irregular. Les digo, realmente aquí pues depende de ustedes, de cómo se sientan cómodos. Si quieren hacerlo más rápido, pues quizás estos no sean los métodos más accesibles para ustedes o los que más les acomoden. Pero pues cualquiera de los métodos que utilicen, con que les sea funcional para determinar si es regular o irregular, pues con eso funciona, ¿no? Entonces, este ritmo de aquí, pues es un ritmo regular, ¿verdad? Ahora, este ritmo de aquí, ¿es un ritmo regular o es un ritmo irregular? ¿Qué dirían ustedes? A puro ojo, sin tener que contar los cuadritos. ¿Es regular o es irregular? Es irregular, exactamente. Te grita que es un ritmo irregular. Ahora, acuérdense, yo les decía, tenemos dos tipos de ritmos irregulares. Uno que es irregularmente regular y uno que es irregularmente irregular. Este de aquí, ¿qué les parece? O sea, es un ritmo irregular, ya quedamos en ello. Pero ustedes pueden encontrar algún patrón predecible dentro de su propia irregularidad, como para que sea irregularmente regular. ¿O creen que está totalmente desacomodado y que por lo tanto pues es un ritmo irregularmente irregular? ¿Qué dirían ustedes? Igual si quieren poner el micrófono, adelante. ¿Qué opinan? ¿Irregularmente regular? ¿Ok? ¿Irregularmente irregular? ¿Alguien más? Ok, exactamente. Este de aquí es un ritmo irregularmente irregular. Aquí el punto es que una vez que nosotros encontramos un ritmo irregular, ya simplemente nos preguntemos si podemos encontrar un patrón dentro de su irregularidad. Aquí realmente no se ve, simplemente por ponerles el ejemplo como de la obviedad. Fíjense, aquí tenemos R, 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 R. Luego veo que acá se prolonga, ¿no? Es decir, acá tengo cuatro Rs que van casi, casi con un ritmo regular. Se da esta prolongación. Luego simplemente veo un R, R. Es decir, aquí veo dos Rs. Se vuelve a prolongar. Veo otra vez dos Rs, se vuelve a prolongar, veo otra vez dos Rs, se vuelve a prolongar, y luego veo acá tres Rs, ¿no? O sea, este de aquí es totalmente irregularmente irregular.
¿no? No podemos encontrar un patrón predecible dentro de su propia irregularidad. Entonces, pues ahí, muy bien ustedes, chicos. Ahora, este de aquí, justamente este electro que les pongo como ejemplo, es uno de los patrones característicos del electrocardiograma que ustedes sí o sí tienen que reconocer. Incluso quizás sea como saltarme muchísimos pasos, pero sí quisiera aprovechar para preguntarles, ¿alguien sabe qué tipo de arritmia es la que se está viendo aquí? Simplemente por la morfología. ¿Alguien tiene? Es un flúter, exactamente, José Luis. Este de aquí es un flúter auricular. ¿Por qué? Porque estamos viendo los famosos dientes de sierra. Estos de aquí son dientes de sierra. Es una morfología bien característica y es de las arritmias más fácilmente como identificables, por así decir, ¿no? Entonces aquí vemos nosotros los famosos dientes de sierra, que ya después, pues en otro momento podremos platicarlo. Lo del flúter se puede dividir a su vez en típico o atípico de acuerdo con el sentido en el que se mueven estos dientes de sierra, ¿no? Pero sí, muy bien ahí, José Luis. Este de aquí, pues es un flúter auricular y les digo, pues es de las más características que podemos llegar a encontrar nosotros. Entonces, ¿alguna duda en cuanto a cómo se determina el ritmo? Ya veíamos la clase pasada que pues una de las partes del ritmo es hablar del marcapasos que está trabajando y la otra pues es lo que acabamos de platicar ahorita, ¿no? Si es regular o si es irregular. ¿Todo bien hasta el momento? Podemos pasar a lo que sigue. Ok, bueno, gracias por ahí, Melissa, con el pulgarcito. Entonces, lo que sigue es la determinación de la frecuencia cardíaca. Esto de aquí es pues es algo muy sencillo realmente el identificar la frecuencia cardíaca. Lo más importante para esto, pues es justamente que anteriormente ya hayamos determinado si el electro que tenemos en las manos se trata de o maneja un ritmo irregular o regular, porque de acuerdo con eso, nosotros podemos utilizar una u otra manera o método para determinar la frecuencia cardíaca, ¿ok? Entonces aquí en la pantalla yo les pongo por lo menos 5 métodos para determinar la frecuencia cardíaca, que son los que yo suelo pues enseñar habitualmente. Sin embargo, es importante que sepan pues que no todos se aplican para todos los ritmos. Algunos son para irregulares y otros para regulares, ¿ok? Entonces, vamos a empezar eh, hablando acerca de cómo se determinan los ritmos regulares o frecuencia cardíaca. Aquí es donde tenemos por lo menos tres maneras de determinar su frecuencia cardíaca. La primera de ellas, pues, es con estas dos fórmulas que realmente son fórmulas análogas. Una es la fórmula de los 1500 y la otra es la fórmula de los 60. En esas fórmulas lo único que cambia, digamos, que es en qué estamos hablando. Si estamos hablando en cuadritos o si estamos hablando en tiempo en la distancia del intervalo RR, ¿ok? Entonces, en el caso de la fórmula de los 1500, aquí nosotros vamos a buscar cuadritos, ¿ok? Vamos a hablar en términos de cuadritos, por así decirlo. Entonces, primeramente tenemos que saber cuántos cuadritos tiene de separación o de, digamos, distancia este intervalo RR. Entonces, consejo, primero, siempre que tengan que calcular frecuencia cardíaca, busquen una onda R que embone con una de las líneas gruesas del electrocardiograma. Eso les va a ser más sencillo el tener que estar contando. El tener que estar contando es más fácil de 5 en 5, de línea gruesa en línea gruesa, a tener que estarlo haciendo, digamos, en mitades de las líneas. Sería mucho más complicado, quizás para sumar. Pero bueno, entonces vamos a contar aquí. Acá tengo 20, digamos que aquí tengo 22 cuadritos aproximadamente, ¿no? Yo ya sé que este ritmo de aquí es regular, entonces ya no voy a estar comparando, simplemente me voy a llevar ese 22 para la fórmula y lo que voy a hacer es entonces poner la constante, 1500, sobre 22, que al final de cuentas pues es el número de cuadritos que acabo de contar yo, ¿no? Entonces vamos a hacer la respectiva división, 1500 entre 22 y me va a dar una frecuencia cardíaca de 68.18, pero como no hay latidos a medias, pues 68, ¿verdad? Entonces, esta de aquí es mi frecuencia cardíaca por la fórmula de los 1500 y es algo muy sencillo. Ahora, también me interesa que sepan de dónde sale este 1500. El 1500 es una constante que nosotros obtenemos cuando hacemos la división que se ve aquí. 60, o en general el 6, que la vamos a estar hablando mucho últimamente o próximamente, hace alusión a pues los segundos que tiene un minuto, 60 segundos, si lo quieren ver así, 60 segundos entre 0.04, que ¿qué era 0.04? El valor de cada cuadrito en el sentido horizontal en el electrocardiograma, es decir, tiempo. En otras palabras, 1500 cuadritos o 1500 milímetros en el electrocardiograma, en el sentido horizontal, representan un minuto de tiempo. De ahí salen 1500, ¿ok? Ahora, la fórmula de los 60. La fórmula de los 60 es exactamente la misma fórmula, solamente que hablamos en cuestiones de tiempo, ya no de cuadritos. Entonces, vean, para hacer la acotación, 1500 cuadritos
lo que les decía ahorita yo, son iguales a 1 minuto, ¿no? Como por acotar súper más la fórmula, ¿no? Y abajo ponemos en términos también de cuadritos el número del intervalo RR y hacemos la división. Ahora acá, 60 ¿qué? 60 segundos son iguales ¿a qué? A 1 minuto. Y el intervalo RR aquí lo tenemos que manejar en tiempo. Entonces, ¿cómo voy a convertir yo los cuadritos en tiempo? Pues simplemente tengo que recordar cuánto equivale cada cuadrito en tiempo, ¿no? Que ya habíamos mencionado justamente hace un momento, 0.04. Entonces, si yo ya sé que el intervalo RR tiene una distancia de 22 cuadritos, pues tendré que multiplicar 22 por 0.04. Y me va a dar entonces 0.88. ¿Ok? Y entonces esto es lo que voy a poner aquí en la fórmula. Entonces tendré mi constante 60 sobre 0.88 y esto de acá me va a dar entonces 0.88, lo mismo, obviamente, ¿no? 68.18, no relativos a medias, frecuencia cardíaca de 68. O sea, realmente es el mismo método, es realmente la misma fórmula, la única diferencia pues es que aquí tienes que hacer una conversión, ¿no? Tienes que hacer pues una multiplicación pues extra, pero pues hay a quien se le acomoda más la forma de los 60 o la de los 1500, quizás porque es más directa, yo qué sé, depende de ustedes, la que les guste más, la que se les acomode más, la que les funcione, ¿no? Entonces, esta es la primera manera, por así decirlo, de determinar la frecuencia cardíaca, es muy sencillo, como ya habrán visto, ¿no? La siguiente manera, que es pues la que personalmente yo suelo recomendar que aprendan, porque es la más rápida una vez que la logras entender bien, es la regla de los 300. Primeramente, a modo de acotación, para que podamos llevar a cabo esta regla de los 300, pues tenemos que conocer esta serie numérica que vemos aquí en la pantalla. Esta serie numérica de aquí. 300, 150, 100, 75, 60, 50, 40. ¿Ok? Se la tienen que saber sí o sí. Realmente pues es muy sencillo. Es muy sencillo, ¿no? Ahora, se suele enseñar la regla de los 300, pero no se nos suele explicar de dónde sale la regla de los 300, o sea, de dónde sale esta serie numérica. Aquí les pongo también la acotación de por qué 300, por qué 150, por qué 100, etcétera, etcétera. El 300 surge de dividir 1500 entre 5, que eran 1500, el número de cuadritos que hay en 1 minuto, ¿verdad? Ya les había platicado esa constante. Entonces divides 1500 entre 5, 300. 1500 entre 10, 150. 1500 entre 15, 100 y así sucesivamente. ¿Ok? Por si en algún momento no se acuerdan de cómo era la regla de los 300, la pueden determinar incluso ustedes. Simplemente tienen que recordar la constante de 500, de 1500 e ir pues sumando de 5 en 5, ¿no? Muy sencillo. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a determinar la frecuencia cardíaca de acuerdo con esta regla de los 300? Es súper sencilla, de verdad. Y aquí sobre todo es donde les recuerdo el tip de tratar de agarrar Rs que embonen con las líneas gruesas del electrocardiograma. Por ejemplo, esta R de aquí embona perfectamente con la línea gruesa del electro. Y eso a mí me va a facilitar muchísimo la vida. Entonces siempre busquen a estas Rs que están justamente ahí sobre la línea gruesa, o por lo menos muy cerquita de, ¿ok? Entonces, ¿cómo funciona este método de los 1300, de la regla de los 300, perdón? Básicamente lo que vamos a hacer nosotros es ir contando de 5 en 5 en 5 hasta que encontremos la siguiente onda R, ¿sale? O hasta que cerremos el intervalo RR, por así decirlo, ¿sale? Y conforme avanzamos de 5 en 5, vamos a ir dando un número de nuestra serie numérica. Por ejemplo, avanzo 5, digo 300, avanzo otro 5, es decir, 10, y digo 150, otros 5, digo 100, luego 75 y así sucesivamente, ¿ok? Es básicamente eso. Conforme avanzas 5 cuadritos, das un número. Das un número, avanzas 5 cuadritos, das un número, 5 cuadritos, ¿no? Entonces, ese es el concepto básicamente de lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Y si se dan cuenta, lo que podemos hacer también nosotros ya con esta frecuencia cardíaca o con este método, pues es determinar si está normal o si está fuera de lo normal simplemente por ver dónde cae la siguiente R. Por ejemplo, esta R que está aquí, que es la siguiente, cae en mi intervalo de 75 a 60 de frecuencia cardíaca, es decir, la frecuencia cardíaca está normal. No sé específicamente cuánto tiene frecuencia cardíaca, pero sé que está dentro del margen normal porque está entre 75 y 60. También se vale, ¿no? Incluso si cayera entre 100 y 75 está normal, ¿no? A lo mejor no hay tanta necesidad de determinar súper específicamente la frecuencia cardíaca. Nadie se va a muerto por determinar una frecuencia cardíaca con más o menos 5 latidos por minuto, ¿no? O sea, no hay ningún problema realmente. Pero también es un método que podemos utilizar nosotros para
pues determinar específicamente la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para saber la frecuencia cardíaca exacta si es que la onda R no cae precisamente donde, digamos, avanza de 5 en 5 cuadritos? Es decir, si la onda R, déjame meter a alguien más. Si la onda R hubiera caído exactamente en alguna de las líneas gruesas, yo le hubiera dado ese valor directamente. Es decir, si la onda R hubiera estado aquí, la siguiente, la frecuencia cardíaca sería 60, de una, ¿no? Así de rápido. Si hubiera caído acá, hubiera sido 75, y así con cualquiera de las otras, ¿no? Pero como no lo hizo, pues tengo que hacer unos pasitos extra, que también son muy sencillos realmente. Entonces voy a poner otra vez aquí, 75, 60. ¿Cómo voy a saber yo la frecuencia cardíaca exacta si veo que la onda R no cae perfectamente en donde está, digamos, la línea gruesa? Pues primeramente tengo que poner atención a un detalle. Si se dan cuenta, si avanzamos de izquierda a derecha, en el sentido de la serie numérica, vamos hacia menos, digamos que vamos restando latidos, vamos restando en cuanto a la serie numérica, ¿no? Entonces podemos decir que estamos restando latidos. En cambio, si lo viéramos de derecha a izquierda, podremos ver que es opuesto, ¿no? Vamos sumando latidos, 60, 75, 100, ¿no? Primeramente, ese es el concepto importante. Ahora, ustedes tienen que tomar un punto de referencia. Puede ser o el 75 o el 60, que son los que quedaron aquí, en donde cayó en medio la R, ¿no? Si yo quisiera tomar como referencia 75, pues entonces aquí marco mi referencia, ¿no? Voy a tomar el 75 como referencia. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Encontrar dónde cayó la onda R. Y la onda R está aquí. Es decir, a 1, 2, 3 cuadritos de distancia de mi referencia. ¿Ok? Acuérdense de eso. Ahora, también tenemos que determinar algo nosotros, la diferencia que existe entre el intervalo en el que cayó la R. Es decir, yo tendría que restarle a 75, 60. La diferencia que existe entre este intervalo. ¿Ok? ¿Y esto cuánto es? Pues son 15. ¿Y qué significa el 15 o la diferencia entre este intervalo? ¿Cuántos latidos hay en medio? ¿Sale? Si, por ejemplo, hubiera caído entre 300 y 150, la diferencia también la tendrá que determinar. Sería como 300 menos 150. ¿Cuánto me da? Pues me da 150. Y 150 entonces son el número de latidos que quedan en estos cuadritos de aquí, que existen en ese lapso. Lo mismo aquí. Entonces, si yo ya hice esto, yo ya sé que en estos 5 cuadritos que existen entre 75 y 60 tengo 15 latidos. Tengo que saber qué, cuánto vale cada cuadrito. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que dividir ahora 15 entre 5, que son el número de cuadritos que yo tengo en este pedazo de aquí, ¿no? ¿Cuánto me va a dar? Pues me va a dar 3. Así de sencillo. 3. En otras palabras, de lo que acabo de hacer, que se vio medio raro quizás, yo simplemente estoy tratando de saber cuánto vale cada cuadrito que existe en este intervalo. ¿Cuánto vale en términos de latidos? Y entonces yo estoy diciendo que cada cuadrito equivale a 3 latidos. Ya solo va a quedar ¿qué? Saber si quiero sumar o si quiero restar latidos. Como yo estoy tomando como referencia el 75 y me tengo que mover de izquierda a derecha, yo ya tengo que saber que tengo que restar, ¿no? Y si son 3 cuadritos de diferencia donde cayó mi onda R o la R que estoy buscando, pues entonces tengo 3 cuadritos y cada uno de los cuadritos equivale a 3 latidos. Entonces simplemente sería 3 por 3. ¿Igual a cuánto? A 9. ¿9 qué? Latidos por minuto. Y como yo estoy yendo de izquierda a derecha, le voy a restar eso a mi referencia, que es el 75. Es decir, será 75 menos 9. ¿Y esto me va a dar cuánto? 66, ¿no? Sí, 66 latidos por minuto. Y esta de acá es mi frecuencia cardíaca exacta por este método. Voy a quitar todo este relajo que acabo de escribir y voy a tratar de explicarlo nuevamente, pero ahora más en limpio, ya con este antecedente de la primera explicación. Entonces, teníamos acá el 75 y acá teníamos al 60. Y ya lo hicimos tomando como referencia el 75, pero ahora yo quiero tomar como referencia el 60. ¿Ok? Es exactamente lo mismo. Tengo que determinar cuántos latidos existen entre 75 y 60, que son 15, ¿no? Ahora, cada uno de los cuadritos, ¿cuántos latidos representa? 3, perfecto. Y como yo tengo como referencia el 60, ahora voy a estar yendo de derecha
a izquierda, es decir, voy a sumar. Ahora, si aquí está mi referencia, tengo un cuadrito, tengo dos cuadritos de distancia hacia la R y cada uno de esos cuadritos vale 3 latidos. Entonces yo le voy a estar sumando a 60 dos cuadritos. Cada cuadrito vale 3, son 6. 60 más 6, 66. Y es exactamente lo mismo. Aquí lo quieran ustedes hacer como quieran, pues depende de ustedes. Si se acomodan más sumando los latidos o restando los latidos, pues ya es, digamos, cuestión de ustedes. La realidad es que ahorita se vio que es un poco tórpido porque estoy desmenuzando los conceptos, pero es un método muy, muy rápido, ¿no? Y ahorita lo vamos a ir poniendo, pues, más en práctica. Pero, pues, ¿tienen alguna duda ustedes de estos tres métodos de ritmos regulares? ¿Sí se entendió? Ok. Ahorita vamos a practicar. De todas maneras, vamos a practicarlo ahorita, ¿sale? Ahora, en el caso de que tengamos un ritmo irregular, aquí tenemos dos métodos o dos maneras de establecerlo. Aquí el nombre que le puse a este método es de ECG 101 porque fue aquí donde conocí el método en este curso de Publicamed, muy recomendado, que se los recomiendo mucho. Pero realmente también lo pueden conocer ustedes como de los 10 segundos, ¿sale? Entonces tenemos una que es de los 10 segundos y otra que es de los 6 segundos. El primero de ellos, que es el de los 10 segundos, nos dice que vamos a contar cuántos QRS existen en toda la tira de ritmo y ese número de QRS lo vamos a multiplicar por 6. Entonces, vamos a hacerlo aquí. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tengo 16 QRS, entonces sería multiplicar 16 por 6. 6 por 6, 36. ¿Sería cuánto? Serían como 96, ¿no? Latidos por minuto. De acuerdo con este método. Ahora, algo importante. Este método de los 10 segundos se basa justamente en eso, en que se asume que la tira de ritmo está viendo 10 segundos. ¿Ok? Es algo bien importante eso. Se los acoto porque por ahí me llegaron a decir que tendríamos que tener muy en claro que sí estaba viendo 10 segundos. Y para eso tendríamos que saber que la tira de ritmo sí mide 50 cuadros grandes. A modo de acotación, porque si se encuentra con un electro que tiene una tira de ritmo más pequeña, no aplica aquí la de los 10 segundos al menos, ¿sale? Solamente aplica cuando sí sabemos que tiene 50 cuadros grandes de, digamos, de duración, esta tira de ritmo. Y el siguiente es el de los 6 segundos, en donde pues también nosotros vamos a estar determinando cuántos son 6 segundos en el electrocardiograma. Vamos a aislar esa parte de, digamos, de tiempo en la tira de ritmo y posteriormente vamos a contar ahora sí nuevamente cuántos QRS hay y lo vamos a multiplicar ahora, pero por 10, ¿ok? Entonces, primeramente tengo que saber yo cuántos cuadros grandes representan 6 segundos, ¿sale? Para esto primeramente hay que recordar, si 0.04 por 5, que es, digamos, lo que equivale a un cuadro grande, me va a dar igual a punto 2. Este de aquí solamente es un cuadro grande, ¿sale? Punto 2. Si yo multiplico punto 2 por 5, me va a dar entonces, ¿qué? Un segundo. Es decir, lo que acabo de hacer aquí simplemente es, en otras palabras, decir que en 5 cuadros grandes yo estoy evaluando un segundo en el electrocardiograma, ¿sale? 5 cuadros grandes. Entonces, si yo quiero saber cuántos cuadros grandes voy a estar evaluando en 6 segundos, tendré que multiplicar 5 por 6, ¿no? Porque un segundo son 5 cuadros. Entonces, si yo quiero evaluar 6 segundos, pues simplemente multiplico 6 por 5. ¿Cuánto me va a dar? Pues 30. 30 cuadros grandes. Entonces, primeramente vamos a aislar esos cuadros grandes. Y pueden empezar a contar desde cualquier parte. O sea, aquí no tiene que ser desde el inicio de la tira de ritmo, desde cualquier momento en el que ustedes quieran, tendrá que ser lo mismo. Entonces, fíjense, yo voy a tomar como referencia este punto de aquí. Entonces, voy a estar buscando ahora 30 cuadros grandes. Tengo 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Y acá tendría entonces 30 cuadros. Entonces, esto de aquí son 30 cuadros, que es lo mismo decir 6 segundos en el electrocardiograma. ¿Qué seguía? Contar cuántos QRS tengo dentro de estos 6 segundos. Voy a empezar a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tengo 10 QRS. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Multiplicar esos 10 QRS por 10, que es la fórmula que tenemos acá, ¿no?
Entonces multiplico 10 por 10, ¿cuánto me va a dar? Pues me va a dar 100, ¿no? Entonces este método de los 6 segundos me dio 100 latidos por minuto, mientras que el de los 10 segundos me daba 96. Y pues sí, o sea, aquí es algo perfectamente entendible que no van a ser como tan exactos, ¿no? Aquí no nos va a ser como veíamos con la forma de los 1500 y los 60 segundos, porque pues realmente hay que entender que esas fórmulas son más para darnos un aproximado de la frecuencia cardíaca. Aquí la frecuencia cardíaca pues es imposible determinar a ciencia cierta, es un aproximado lo que nos permite entender estos métodos. Y si se dan cuenta, pues son bastante similares, solamente hay una variación de pues, más o menos 4 latidos por minuto, al menos en el ejercicio que acabamos de hacer, ¿no? Entonces, pues estos dos son los métodos que podemos utilizar para determinar la frecuencia cardíaca ahora en un ritmo irregular, ¿vale? ¿Alguna duda, chicos? Ok, perfecto. Bueno, entonces, vamos a practicar un poquito lo que es la frecuencia cardíaca. Primeramente, entonces, digamos, llega alguien, les pone este electrocardiograma en sus manitas. ¿Qué es lo primero que teníamos que hacer? Que les decía yo la clase pasada. ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer con un electrocardiograma? Vamos a tratar de, digamos, integrar todo lo que ya sabemos para este punto. Me dan el electro. ¿Qué es lo primero que tengo que ver del electrocardiograma? ¿Alguien recuerda? La calibración. Exactamente, exactamente, Melissa. Ver la calibración. ¿Por qué? Porque si tenemos un electro que está bajo una calibración diferente al estándar, siempre vamos a encontrar alteraciones, ¿ok? Entonces, fíjense que aquí, si buscamos en los bordes del electro, sí podemos encontrar la leyenda de la calibración. Aquí está. 25 milímetros por segundo, 10 milímetros sobre milivolt. Es la calibración estándar, es decir, está bien calibrado. Y si no hubiéramos encontrado esa leyenda, podríamos simplemente basarnos en la cajita de calibración, que también, pues, digamos, cumple con los parámetros que debería de cumplir para decir que es una calibración estándar. Entonces, primero, está bien calibrado. Excelente. Vamos a ir anotando entonces. Lo primero, está bien calibrado. Luego, ¿qué es lo segundo? El ritmo. Y yo ya les había dicho que el ritmo lo vamos a dividir en dos partes. Una que va a tratar de decirnos o de determinar cuál es el marcapasos que existe en el electrocardiograma y la otra que me va a decir si es un ritmo regular o si es un ritmo irregular, ¿verdad? Entonces vamos a pasar con el ritmo. Marcapasos. Este lo voy a tratar, este lo voy a hacer yo primero, ¿vale? Porque sí está medio feo este electro. Entonces, se trata de que aquí para nosotros determinar el ritmo que existe en este electrocardiograma, pues primeramente, ¿qué tenemos que hacer? Determinar si es sinusal o si es no sinusal. ¿Cómo determino si es sinusal? Pues tengo que buscar intencionadamente las ondas P. Entonces, yo siempre empiezo buscándolas pues en las derivaciones del plano frontal. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar aquí con D1. Voy a empezar a buscar a la onda P. Voy a poner otro color. Fíjense, aquí yo no veo una onda P como tal. Esta de acá pareciera ser un intento de una onda T, ¿no? Pero acá tampoco veo la onda P. Sigo buscando, eso también es una onda T, una onda T. Aquí, fíjense que aquí sí parece haber una onda P, pero no es como tan fiel la morfología de una onda P, y como tenemos el antecedente también de que en complejos pasados no se veía, aquí yo tengo mucha duda de si se trata de un ritmo sinusal, por lo menos, ¿no? Aquí me vuelvo a dibujar una onda P pues, similar, o lo que parece una onda P, la T. Luego aquí pierdo esa morfología de la onda P nuevamente y ya digo, bueno, aquí sí no hay una onda P, ¿no? Incluso vean que la morfología de la onda T va cambiando latido con minuto, o sea, perdón, latido con latido. Entonces, aquí de lleno, yo ya les diré que no es un ritmo sinusal, ¿sale? Porque aquí no estoy encontrando realmente las ondas P. Me voy a pasar a D2, que como les decía también en la clase pasada, D2 es como el que está siempre de protagonista y viendo cómo se mueve la electricidad en el corazón. Y voy a buscar ahora aquí a la onda P. Entonces vean, aquí yo no veo onda P. Esta de aquí es una onda T. No veo onda P. Esta es la T. No veo onda P. Y así sucesivamente. Incluso fíjense que aquí la onda T está como que encimándose ahora con el siguiente complejo. La T y así sucesivamente. Aquí ya directamente yo les diré que esto es un ritmo no sinusal, porque ni siquiera estoy encontrando ondas P. Y sí encuentro algunos complejos como estos que parecen dibujar una onda P, pero que cuando prestas atención a, digamos, todo el trazo, ya te das cuenta que puede ser más como
como una onda F casi de fibrilación, ¿no? Que simplemente embona de tal manera que asemeja a una onda P, quizás. Si veo la tira de ritmo, pues es lo mismo, es de dos, ¿no? Veo la T, veo la T, no veo onda P. Acá pareciera haber una onda P, que es lo que les decía, ¿no? Hay algunos momentos en donde alguna deflexión se hace positiva y podríamos llegar a entender como onda P, pero realmente no lo es, porque seguimos avanzando y lo único que sí tenemos constante es la onda T. Fíjense, aquí también me da otra como parecida a una onda P, pero a la siguiente ya no la veo. Veo la T como mellada nuevamente y así sucesivamente. Entonces aquí de lleno es un ritmo que, por lo menos decir de inicio, no sinusal, ¿sale? Vamos a dejarlo hasta ahí por el momento. Es un ritmo no sinusal, porque ni siquiera estoy encontrando ondas P. Ahora, la siguiente parte, ¿es un ritmo regular o es un ritmo irregular? ¿Qué dicen ustedes? Así a puro ojo. Es irregular, exactamente. No, parece ser regular. O sea, este electro es complejo porque si lo ves como, ahora sí que de rápido, parece ser muy regular. O sea, hay muchas partes que se ven muy regulares, porque incluso vean, voy a tratar de hacerlo como lo más detalladamente posible. Vean, aquí tengo yo dos cuadros de distancia, luego dos cuadros de distancia y así sucesivamente, ¿no? Incluso si nos basamos por esta primera parte, es un ritmo bastante regular, pero conforme vamos avanzando, por ejemplo, este complejo de aquí ya se ve como que se está desfasando un poquito. Este complejo se ve particularmente más largo, ¿no? Por ejemplo, acá queda como a la mitad y aquí todavía, ¿no? Seguimos avanzando y vean este otro de aquí. Este también se prolonga y este también ya está un poco prolongado y así sucesivamente. Vean este. Aquí sí prácticamente estamos teniendo cuántos cuadritos. Tenemos como dos cuadros grandes, como con unos cuatro cuadritos chiquitos, ¿no? Entonces aquí por lo menos ya se rompe ese margen de tres cuadritos de regularidad, ¿no? Y ahora vean también, por ejemplo, este otro de aquí tiene como un cuadrito con tres de los de 1 milímetro, ¿no? Entonces simplemente comparando estos dos de aquí, se sale de mi regla de más o menos tres cuadritos de diferencia. Pero sí, o sea, parece ser muy regular, de verdad parece ser muy regular. Este electro sí conflictúa mucho porque parece ser muy regular. La realidad es que sí es un ritmo irregular. Entonces, es un ritmo irregular, ya quedamos en ello, pero es irregularmente regular o irregularmente irregular. ¿Encuentran algún patrón como de la distancia o algo por el estilo? ¿Se bloquean latidos, yo qué sé? ¿Cómo lo pondrán ustedes? Irregularmente irregular, exactamente. Exactamente, Miguel. Entonces, este ritmo de aquí es un ritmo irregularmente irregular. Y fíjense, simplemente por yo tener esto de acá, que es un ritmo no sinusal, con el contexto de que no veo ondas P, si a la ausencia de ondas P le agrego que se trata de un ritmo irregularmente irregular, ya tengo mi diagnóstico. Solamente por estas dos características, yo ya tengo mi diagnóstico. Esto de aquí es una fibrilación auricular. Solamente por estas dos cosas, exactamente, Miguel. Es una FA, porque no veo ondas P, por lo tanto es no sinusal, y es un ritmo irregularmente irregular. Es una FA. De todas es una FA. Ya ni qué moverle, así de rápido llegamos al diagnóstico, solamente por estar comparando el ritmo. El puro ritmo me dio la fibrilación auricular, ¿no? Entonces ven que incluso ya tenemos el diagnóstico. ¿Qué me hace falta? Incluso ya tengo el diagnóstico, ya me adelanté, pero ¿qué me hace falta de lo que acabamos de aprender? La frecuencia cardíaca, ¿no? Si yo ya dije que se trata de un ritmo irregular, puedo utilizar entonces dos fórmulas, la de los 6 segundos o la de los 10 segundos. Vamos a empezar por la de los 10 segundos. Asumiendo que mi tira de ritmo tiene 50 cuadros grandes, voy a contar entonces el total de QRS y los voy a multiplicar por 6. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Voy a multiplicar 26 por 6, ¿no? 6 por 6, 36, 156, ¿no? Ahí me corrigen si es que lo hice mal. Entonces, de acuerdo con este método de los 10 segundos, tengo una frecuencia cardíaca de 156 latidos por minuto. La otra era la de los 6 segundos, ¿no? Entonces tengo que contar 30 cuadros grandes
Voy a aislarlos y voy a contar cuántos QRS hay. Entonces voy a empezar yo desde aquí. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10. Entonces, mi intervalo de 6 segundos es este que les estoy marcando. Voy a contar ahora cuántos QRS tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entonces voy a multiplicar 15 por 10. ¿Cuánto me va a dar? 150. Si se dan cuenta, el resultado es muy similar a lo que me daba la fórmula de los 10 segundos. 150, 156. Es un aproximado de la frecuencia cardíaca que existe en este ritmo irregular, en esta fibrilación auricular, ¿no? Entonces, esto de aquí es lo que llevamos hasta el momento de la interpretación del electrocardiograma. ¿Se dan cuenta? Ya no es como, aunque el electro se ve feo, porque genuinamente se ve un electro feo, de que te hace dudar en muchos sentidos qué es lo que estás viendo. Ya llegamos incluso al diagnóstico, a la frecuencia cardíaca, ya determinamos el posible marcapasos y también ya vimos si está bien calibrado. De poquito en poquito vamos sacándole la información que el electrocardiograma me puede ofrecer, ¿no? Pasamos a este de acá. ¿Qué es lo primero que tengo que ver de este electrocardiograma? La calibración. Me fijo, 25 milímetros sobre segundo, perdón, 10 milímetros sobre milivolt, está bien calibrado. Veo la caja de calibración, está bien calibrado, perfecto. La primera parte ya la vi. ¿Qué sigue? El ritmo. ¿Es un ritmo sinusal? ¿Es un ritmo no sinusal? Vamos a buscar ondas P. Esta de acá aparece la onda P, la onda P, la onda P, onda P. Por morfología es una onda P, ¿sale? Me paso a D2. Aquí sí ya se diferencia, se dan cuenta. Acá, a quien yo no veía bien, es a la onda T, que parece ser esto de aquí, pero está muy aplanada, ¿no? Es como la que me genera ruido en esta primera derivación. Pero ya cuando me voy a D2, ya se separan bien los componentes, ya se ven más claramente los componentes. Esta de acá es la onda P, esta de acá es la T. T, P, T, P, T, P, ¿no? Entonces, sí veo ondas P. Perfecto. La morfología no es exactamente la que yo quisiera estar viendo, porque si se dan cuenta, llega a medir hasta 3 cuadritos. O sea, es una onda P relativamente alta, al menos la que yo estoy viendo aquí en D2 es una onda T, una onda P alta. Y si encuentro una onda P alta, es decir, con mucho voltaje, ¿de qué me podría hacer pensar? Pues en un crecimiento cavitario, en una, en una dilatación auricular del lado derecho, una famosa P pulmonar, porque la estoy viendo muy alta e incluso simétrica. No es la morfología habitual de mi onda P, sin embargo, pues vaya, ¿no? Si se tratara en efecto de una dilatación auricular, entonces no se descarta el ritmo sinusal, realmente, por la pura morfología, ya habíamos quedado en ello. ¿Cómo determino yo entonces si se trata de un ritmo sinusal o no? Por la polaridad, que es lo que veíamos la clase pasada. Entonces vamos a hacer justamente este ejercicio de la polaridad. Fíjense, onda P positiva en D1, onda P positiva en D2, onda P positiva en D3, es la tira de ritmo, me paso a las otras. En ABR veo a la onda P negativa. Sigo avanzando. En ABL parece que veo también a la onda P negativa. Ya que me pongo a buscar así, parece ser esa la onda P. Entonces aquí ya la polaridad no me está gustando mucho. Sigo en ABF y en ABF sí parece ser positiva, ¿no? D1 y ABL. Aquí la polaridad es un poco extraña, pero ABL principalmente. Si ABL hubiera sido positiva, de todas les diría que se trata de un ritmo sinusal, ¿no? Sin embargo, como la polaridad no cumple al 100% con la polaridad que yo quisiera ver, sí queda un poquito en el aire esa duda de que se pudiera tratar también de un foco auricular ectópico, ¿no? De un foco auricular ectópico que podría llegar a ser incluso medio, ¿no? Entonces, en esa situación, bueno, quizás ya le estoy echando acá mucha complejidad, pero tendremos que estar también hablando, por ejemplo, algunos aspectos como la constancia del intervalo PR, para ver si el intervalo PR es constante, pues me estaría sugiriendo más que se trata de un ritmo sinusal. Si vemos que varía el PR, entonces más probablemente podrá ser incluso un ritmo auricular ectópico. Entonces, por ejemplo, en D1, pues se ve bastante constante la onda P, el intervalo PR, perdón. También en D2, en D3 también se ve bastante constante. Incluso se ve, ahora que lo veo, tengo acá 1, 2, 3,
4, está relativamente limítrofe para hacer un bloque auricular. Perdón, AB de primer grado, pero no llega a ser de 5 cuadritos. Está en el límite todavía, yo creo. Y por ejemplo, como veo que el PR es constante, yo lo dejaría que se trata de un ritmo sinusal. No es la polaridad al 100% que yo quisiera ver, pero por ese tipo de cuestiones yo lo dejaría que se trata de un ritmo sinusal. ¿Con qué? Con un probable crecimiento cavitario, que es el que ya platicábamos, ¿no? Tendríamos que evaluar ahora también, por ejemplo, B1, pero ya es otra cuestión esta del crecimiento cavitario. Ok, entonces, tenemos un ritmo sinusal. Está trabajando en un sinusal. ¿Cuál es la otra parte del ritmo? ¿Es un ritmo regular o es un ritmo irregular? ¿Qué opinan ustedes? A puro ojo, yo lo veo regular. Pero ¿qué opinan ustedes? Sí se ve bastante regular, ¿no, José Luis? Sí parece ser regular. Para no meter más problemas, lo voy a dejar en que se trata de un ritmo regular. Listo. Entonces, fíjense, acá ya checamos nosotros la calibración, que quedamos que estaba bien calibrado. Ya determinamos que se trata de un ritmo sinusal, incluso por ahí nos quedamos con la sospecha de una posible dilatación auricular derecha. Y ya también vimos que se trata de un ritmo regular. Ahora, para determinar la frecuencia cardíaca, podemos utilizar las tres fórmulas que mencionábamos, ¿no? O la de los 1500, o la de los 60, o la de los 300. En este caso, yo quiero utilizar la de los 300 porque es la que más suelo utilizar yo y también la que más les recomiendo a ustedes. Entonces, si yo ya establecí que se trata de un ritmo regular, ya simplemente pues, escojo cualquier R que vea que embona con una de las líneas gruesas. Por ejemplo, esta de aquí, o esta otra de acá, esta de acá también todavía me podrá funcionar, esta también me podrá llegar a funcionar, esta de aquí, esta de acá. Ahora sí que les digo, busquen cualquier intervalo RR que vaya, cumpla con que cae justamente con esta línea gruesa y se va a hacer mucho más sencillo el procedimiento. Entonces voy a utilizar yo este como referencia. Voy a empezar a contar entonces. 300, 150, 100. Cayó entre 150 y 100 esta onda R. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Establecer la diferencia en este intervalo. Es decir, 150 menos 100 es igual a 50. Como yo tengo 5 cuadritos en ese intervalo, por así decirlo, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir 50 entre 5. ¿Cuánto me va a dar? Pues me va a dar 10, ¿no? Entonces, cada cuadrito que yo tengo aquí tiene un valor de 10. ¿Sale? Es simplemente lo que acabo de determinar. Y yo voy a utilizar como referencia 150. Entonces, voy a empezar contando cuántos cuadritos me hacen falta para llegar hasta la R. Y son 3. Y si cada cuadrito tiene 10 latidos como tal, entonces, ¿qué son? Son 30 latidos los que tengo de diferencia entre 150 y la R en donde cayó. Y como voy de izquierda a derecha, lo voy a restar. Entonces, ¿será cuánto? 150 menos 30. Y la frecuencia cardíaca será de 120. Y así, ¿sale? Aquí todavía le pongo yo más pasos para que sepan de dónde salen los números, pero ya nos podemos llegar a saltar pues varios pasos y se hace mucho más ágil, ¿no? Por ejemplo, si yo me pongo ahora con este otro de acá de referencia, simplemente 300, 150, 100. Entonces, ¿cuántos cuadritos? Uno, dos, ¿no? Si yo ya sé que cada cuadrito vale 10, pues simplemente sería acá 10, y acá le voy a estar restando al 150, 20, que parece ser, ¿no? Bueno, en este caso, quizás aquí como no se ve muy en HD, yo le estoy poniendo que son dos cuadritos de diferencia, en el otro contemplábamos que eran tres, ¿no? Si contempláramos tres, estaría más o menos por aquí la R, ¿no? Quizás. Les digo, simplemente es un fallo de interpretación. Vamos a contemplar que son los tres cuadritos. Entonces serían 30, sería 150 menos 30 y lo mismo, ¿no? 120 de frecuencia cardíaca. Listo. Así de rápido, ¿no? Así se determina la frecuencia cardíaca en ritmos regulares. Y bueno, pues como podrán ver ustedes, de poquito en poquito ya podemos hacerle más cosas al electro, ¿no? Ya no es de, como, ¿cómo decirlo? De poco a poco el electro nos va permitiendo saber como qué es lo que nos quiere decir. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? Con lo que llevamos, calibración, ritmo, frecuencia cardíaca. Ok. Lo que sigue
es pan comido después de la clase pasada. O sea, si vieron la clase pasada, esto de acá es nada. O sea, esto de aquí es nada, de verdad, el eje eléctrico cardíaco. Porque cuando hablábamos de la polaridad y de los marcapasos, la polaridad realmente nos habla del eje eléctrico. Entonces, si queremos hablar del eje eléctrico cardíaco, pues ya es algo que ya platicamos la clase pasada realmente nosotros, ¿no? Entonces, para determinar el eje cardíaco, tenemos muchas fórmulas, muchas estrategias para determinarlo. La primera de ellas, que es de las más sencillas y de las más rápidas, que también les recomiendo mucho, es esta que vemos en pantalla, en donde básicamente nos basamos en este esquema, ¿sale? En donde vamos a estar evaluando dos derivaciones, D1 y ABF. Y de acuerdo con las características de las deflexiones que veamos en D1 y en ABF, nosotros vamos a poner en alguno de los diferentes cuadrantes que aquí se ven, donde se encuentra el eje eléctrico. Si vemos entonces que D1 es positivo y ABF es positivo, el eje eléctrico está ¿en dónde? Aquí, en este cuadrante, en el de la normalidad, ¿sale? Si vemos entonces que D1 está positivo, pero ABF está negativo, se va a encontrar aquí una desviación hacia la izquierda. Si vemos que D1 está negativo y ABF está positivo, se está desviando hacia la derecha. Y si viéramos que las dos derivaciones están negativas, estaremos hablando de una derivación, digamos, extrema hacia la derecha. Cuando vean esto, primeramente pregúntense si sí tomaron en el electrocardiograma, y eso también es lo importante, porque son en situaciones ya muy, vaya, muy extrañas, muy particulares. Solamente que el paciente tenga quizás dextrocardia, sí podremos llegar a ver este, este eje eléctrico extremo hacia la derecha, ¿no? Pero habitualmente, pues vamos a ver los otros tres que ya mencionábamos, ¿no? Ahora, algo importante también a mencionar es que este método se queda un poquito corto de acuerdo con la bibliografía que ustedes consulten. ¿Por qué? Porque este método aquí se basa en cuadrantes. Y el cuadrante de la normalidad, pues básicamente nos está hablando de esto de acá, ¿no? En donde vemos a D1 que es 0 grados y a ABF que es 90 grados. Sin embargo, hay algunas bibliografías que, digamos, aumentan el margen de esta normalidad, de estos ángulos de normalidad, en donde incluso si viéramos -30 en ABL o incluso 120 grados en D3, todavía lo consideran normal, ¿no? Entonces depende de la bibliografía que ustedes consulten. Si consultan alguna bibliografía que les diga que es hasta 120 y -30 grados la normalidad, pues entonces este método puede llegar a quedar un poco corto, porque pues si llegara a encontrar todavía antes de 120 o de 130, que técnicamente sería lo que entendemos por normalidad, pues este método me lo marcaría como ya una desviación, ¿no? Entonces es importante que también tengan eso en consideración, pero en general es un muy buen método, es un método muy rápido y que nos da pues información muy útil, ¿ok? Entonces, este de aquí es el primer método, D1 a B. ¿Están positivos? Eje normal, listo. Aquí tenemos algunas causas que pues, pueden llegar a desviar el eje hacia la derecha, hacia la izquierda, principalmente relacionándose con bloqueos, con incluso alteraciones a nivel del sistema de conducción, como por ejemplo vías accesorias, como el síndrome de Wolff-Parkinson-White, por ejemplo, o pues también cardiopatías congénitas, como lo podría llegar a ser pues, la tetralogía de Fallot, ¿no? Ahora, este método de aquí, que es algo que me da mucha flojera, pero hay mucha gente que sí lo suele utilizar para determinar el eje eléctrico, pues es utilizando o haciéndose, digamos, de un mapa cartesiano. Este de aquí me da mucha flojera, en verdad, no es algo que yo les recomiende porque se me hace torpe, se me hace lento, no me parece tan exacto en comparación a algunos otros métodos, pero sí hay gente que lo tiene que utilizar, ¿no? Entonces, en este caso, en el mapa cartesiano, lo que tenemos que hacer nosotros es, de igual manera, evaluar las derivaciones de 1 y ABF. Entonces, por ejemplo, digamos que esto de acá es de 1. Acá tengo mi P, esta es la T. Lo que voy a hacer yo es contar cuántos cuadritos tiene de 1 en su complejo QRS. Lo importante aquí es que tienen que saber que le van a sumar, o sea, digamos que lo que está hacia arriba, pues es positivo, pero lo que esté hacia abajo es negativo. Es decir, si yo hacia arriba tengo acá 6 cuadritos y hacia acá abajo tengo 2 cuadritos, tengo que restar esto, ¿ok? Entonces, si le quito a 6 2, pues me va a quedar ¿cuánto? 4, ¿sale? Entonces, D1 va a ser para mí un 4. Me voy al mentado mapa cartesiano, voy a contar. Uno, 2, 3, 4. Ignoren las referencias que están ahí, ¿vale? Y mi punto de referencia va a estar acá, en el 4 positivo. ¿Ok? Ahora, voy a irme a ABF y voy a hacer exactamente lo mismo.
la P, la T. Voy a contar cuadritos. Hacia arriba veo que tengo 3 cuadritos, pero hacia abajo tengo 5 cuadritos quizás, ¿no? Tengo que restar. Entonces me va a dar ¿cuánto? 5 - 3 me va a dar 2, ¿no? Pero son pues -2, básicamente. Entonces esto de aquí es algo importante porque de acuerdo con ello yo me voy a ir hacia un lado o hacia otro lado. Como estoy hablando en términos negativos, pues me voy a ir hacia la parte negativa de la derivación, que es hacia arriba. Si toda esta derivada de aquí fuera ABF, todo esto de acá que vemos vertical, la parte de abajo es la parte positiva y la parte de arriba será entonces la parte negativa. Y como a mí me dio un -2, yo me voy a ir hacia la parte negativa de la derivación, hacia el electrodo negativo, vaya, ¿no? Entonces voy a contar 1, 2, y acá tendré mi referencia. Entonces simplemente voy a establecer ahora el punto en donde coinciden y ahí pues es a donde voy a dejar pues mi marca, ¿no? Y en esencia el eje eléctrico sería este de acá. ¿En dónde estaría? No sé específicamente en dónde está, solo sé que se está desviando hacia la izquierda, de acuerdo con el ejercicio que acabo de hacer, ¿no? Si, por ejemplo, no hubiera sido -2 en ABF, sino que hubiera sido positivo, entonces lo hubiéramos puesto acá y se hubieran ido así y hubiera quedado como un eje eléctrico normal, ¿sale? Entonces, este es el método del mapa cartesiano. Hay a quien le gusta, a mí se me hace muy torpe, porque, o sea, ¿quién viaja con un mapa cartesiano en la mano? ¿Quién se va a poner a dibujar un mapa cartesiano para determinar el eje eléctrico? Cuando hay otros métodos más rápidos y más eficientes. O sea, no me gusta. No me gusta verlo, de verdad no me gusta verlo, pero bueno, cada quien lo hace como quiere. Ahí les da uno de los métodos más padres y que a mí sí me gusta mucho explicarlo, porque este de aquí es de los métodos que enseñan en el libro del doctor Valles de Luna, ¿sale? Y este método es muy bonito. Les voy a enseñar primero qué es lo que hacemos con este método. Digamos que lo que les voy a explicar a continuación se resume en este esquema de aquí. Tómenle captura a este esquema, se los digo en serio. Gracias a ver esto, nosotros podemos terminar el eje eléctrico específico muy rápidamente. Y nos vamos a basar en 3 derivaciones, de uno, de 2 y de 3. Entonces, por ejemplo, vean, cuando nosotros veamos que de uno, de 2 y de 3 son positivos, mi eje eléctrico se encuentra aquí, en D2, en +60. Está normal, pues. Cuando yo vea que D1 es positivo, que D2 es positivo, pero que D3 es bifásico, me encuentro acá en ABR en +30 y así sucesivamente. Solamente por ver si D1, D2 o D3 son positivos, son bifásicos o negativos, me voy a este esquema, comparo cuál coincide y ahí está mi eje eléctrico. Así de rápido, o sea, es un método muy, muy rápido. Y sin tener que sacar un mapa cartesiano, o sea, chulada de método. Pero, o sea, sí quiero que también ustedes entiendan de dónde sale esto. O sea, ¿en qué me baso yo para decirles que cuando las tres son positivas, estás en D2? O que cuando D1 y D2 son positivas, pero D3 es bifásica, estás en ABR. También quiero que entiendan eso, entonces por eso me voy a regresar un poquito. Por si también en algún momento ustedes no se acuerdan del esquema o pierden la foto, pierden la captura, yo qué sé. ¿Cómo pueden ustedes determinar esto? Es de la siguiente manera. Pura teoría del dipolo. Yo les decía, esto ya lo vimos la clase pasada, es pura teoría del dipolo. Vamos a empezar con D1, ¿sale? Entonces vamos a recordar dónde está D1. D1 es esto que yo veo aquí, es esta derivación. Y cada una de las derivaciones tiene un electrón positivo y un electrón negativo. Y esto queda de esta manera, ¿no? Entonces el electrodo positivo es este de acá. Entonces, hay que imaginarnos esto como que la mitad del lado derecho va a ser positiva y la mitad del lado izquierdo va a ser negativa. Es decir, como si la partiéramos a la mitad. Todo esto va a ser positivo y esto va a ser negativo. ¿Ok? Ahora vamos a recordar otro concepto importante. Lo hablábamos con la teoría del dipolo. Pero cuando un electrodo observa que digamos, la electricidad pasa de manera perpendicular a esa derivación, dibuja una bifásica, ¿verdad? Entonces, de acuerdo con este concepto, yo voy a buscar la perpendicular de D1, que es ABF, y la voy a asumir y a entender como que es una bifásica, que es lo que se hace aquí. ABF es la perpendicular, entonces yo le pongo una bifásica, porque ya sé que así es como funciona. O sea, por pura teoría del dipolo es esto de aquí, ¿vale? Entonces, ABF como que me está partiendo a la derivación de uno en una mitad y en otra, ¿no?
Y en ese punto de la mitad, o en donde está ABF, le pongo que es una bifásica. Eso es lo importante que ustedes recuerden. Ya todo lo demás, simplemente voy a prestar atención si está en la mitad positiva o si está en la mitad negativa, y ahí le voy a poner su deflexión. Por ejemplo, D3, mitad positiva, deflexión positiva. ABL, mitad positiva, deflexión positiva, y así sucesivamente. En cambio, las que están del lado negativo, todas las voy a asumir como que son deflexiones negativas, ¿vale? Eso es lo que yo hice con cada una de esas derivaciones. Ahora me voy a pasar con D2 y voy a hacer exactamente lo mismo. D2 es esta derivación que está aquí. Su electrodo positivo está aquí abajo, su electrodo negativo está aquí arriba, ¿sale? Voy a buscar la perpendicular de D2. La perpendicular de D2 es ABL. Y entonces a ABL, que me está partiendo a la mitad de esta derivación, la voy a asumir como una bifásica. Y ya, todo lo demás, mitad positiva, deflexión positiva. Mitad negativa, deflexión negativa. Entonces, D3 positiva, ABF positiva, D2 positiva, ABR positiva. Y así sucesivamente. Llego a D3, que ya está en la mitad negativa, deflexión negativa, 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 negativa. ¿Sale? Es simplemente lo que yo estoy haciendo aquí. Me voy a pasar ahora con D3 y es exactamente lo mismo, ¿sale? Busco a la derivación, que es esta de acá. Su electrodo positivo es este, el electrodo negativo es este de acá. Busco a la perpendicular de D3 es ABR, ¿vale? Entonces ABR va a ser una bifásica. Y todas las demás, mitad positiva, positivas. Mitad negativa, negativas. Positiva, positiva, negativa, 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 y así sucesivamente. Entonces, cuando yo sumo todas estas deflexiones que positivas, negativas y las deflexiones bifásicas, obtengo este esquema de acá, que es el que les presentaba yo al principio. Entonces vean cómo es que va a coincidir. Por ejemplo, D2, que es el que estábamos usando. D2, me voy a ir al primero. D2, que es esta de aquí, positiva en D1. D2, que está acá, positiva en D2. Y D2 en D3, positiva. Por eso las tres son positivas y el eje eléctrico está normal y está sobre D2. Les digo, este esquema de aquí es la vida, porque simplemente tienes que tenerlo a la mano, comparas las deflexiones que tiene cada una de las derivaciones y ya, simplemente lo estableces, lo avientas hacia esa derivación y dices, ahí está el eje eléctrico cardíaco. Y es muy rápido, es muy eficiente y también es muy exacto, a diferencia, por ejemplo, del mapa cartesiano, que simplemente te dicen qué cuadrante está, no sobre qué derivación, no en qué ángulo, ¿no? Entonces, este método aquí es muy bonito. Y está muy padre entenderlo además conceptualmente, porque les digo, es pura teoría del dipolo. El eje eléctrico, para entenderlo, es pura teoría del dipolo. ¿Va? Entonces, pues, además de estos tres métodos que ya platicamos, que es el de D1 y ABF, el del mapa cartesiano y este del doctor Valles de Luna, también hay otro que se basa como en esos mismos principios de la teoría del dipolo, que es el de la derivación isobifásica, ¿sale? Este otro método, que es el de la derivación o de la isobifásica, o de la bifásica, como la quieran llamar ustedes, básicamente se trata de buscar en todas las derivaciones del plano frontal cuál es la que tiene la más isobifásica. Es decir, cuál es la derivación que está más cercana o que me dibuja una isobifásica. Y una vez que yo encuentro la isobifásica, me voy a preguntar cuál es la derivación perpendicular a la derivación en donde encontré la isobifásica, y esa derivación perpendicular será donde se encuentra mi eje eléctrico. Vamos a poner un ejemplo, ¿sale? Imagínense que yo busco en mi electrocardiograma a la deflexión más isobifásica y la encuentro en D2. Digamos que D2 me dibuja esto de acá. Y digo, ok, D2 es la que tiene la más isobifásica. Ahora tengo que preguntarme yo, ¿quién es la perpendicular de D2? Y la perpendicular de D2 es ABL. Entonces, el eje eléctrico se encuentra en ABL. ¿Ok? ¿Sí entendieron esto? Vamos a hacer ejercicios, pero ¿sí entendieron conceptualmente esto? Ok, vamos a hacer entonces los ejercicios de antes, complementando ya con el eje eléctrico. Voy a quitar mi relajo un momento, de cosas que ya habíamos determinado. Y ahora vamos a buscarles el eje eléctrico con cada uno de los métodos que usamos. Bueno, menos con el del mapa cartesiano, porque me rehúso a hacer eso. Entonces, el primero, D1 y ABF. Voy a poner atención a estas dos derivaciones.
D1 positivo, ABF positivo. El eje eléctrico está normal. Listo. El eje eléctrico está normal. No me dice exactamente en dónde, pero está normal. Ya no te vuelvas más bolas, ¿no? Ahora, el método del doctor Valles de Luna. D1 positivo, D2 positivo, D3 positivo. ¿En dónde está? Si las tres están positivas, está aquí, en D2, ¿no? Sí, de sencillo se determina el eje eléctrico. Y la siguiente manera, que es la de la isodifásica, es la que quizás necesita un poquito más de ojo. Entonces, en esas derivaciones del plano frontal, yo voy a buscar la isodifásica o la derivación que esté más cercana a ser isodifásica. Entonces vamos a irnos una por una. Vean que D1 está muy positiva, esta ni de cerca va a ser bifásica, ni la más cercana a ser isodifásica. Tampoco D2, porque también están muy positivas. Ese sí tiene un componente negativo, incluso esta Q es patológica. Ahora que la estoy viendo, esta Q de aquí es patológica, que nos habla de un posible infarto antiguo. Tendremos que comparar con las derivaciones contiguas, pero sí esa Q está muy profundita. Y vamos a ver ahora, bueno, a ver, aquí no se suele considerar. ABL, vean que aquí sí me dibuja incluso una isodifásica muy bonita. Esta de aquí sí parece que tiene incluso lo mismo arriba que abajo. Esta sí podrá ser una isodifásica perfecta, casi que sí, ¿no? Entonces, ahora, ABF, pues positiva, esa tampoco está ni cerca de ser una isodifásica. En este caso, la derivación más cercana y que incluso sí me dibuja una isodifásica es ABL. Entonces, si ABL es la que tiene la isobifásica, tengo que preguntarme quién es la perpendicular de ABL. Y esa perpendicular es D2. Entonces el eje se encuentra en D2, como me decía el método pasado, ¿no? Así rápido, este método también es muy, muy rápido, por eso me gusta. Quizás a este se le agrega, pues que tienen que tener o el sistema hexaaxial a la mano, o que ustedes tienen que saber recrear el sistema hexaaxial, que realmente no es nada difícil. O sea, por ponerles un ejemplo, si yo no sé cómo es el sistema hexaaxial, tengo que recordar cuáles son las derivaciones, por lo menos, ¿no? Vámonos por partes. Les voy a poner como el ejemplo así muy claro de, si yo no supiera cómo están las derivaciones, ¿cómo puedo hacer yo el sistema hexaaxial? ¿Cuáles son las derivaciones que lo conforman? Pues las seis del plano frontal, ¿verdad? Que son las tres bipolares de Einthoven y las tres unipolares de Goldberger. Entonces, si les es más sencillo, pueden dibujar su propio triángulo de Einthoven para que sea más fácil. Entonces, esta de acá es de 1, esta de acá es de 3, esta de acá es de 2. Si lo llevamos a un sistema de referencia triaxial, entonces esto va a quedar más o menos así. Esta de acá es de 1, esta de acá es de 2, esta de acá es, bueno, esta de acá es de 3. Recordando hacia dónde está el electrodo positivo, también eso es importante. Ahora, las derivaciones de Goldberger, que son las aumentadas, son básicamente estas de acá. Quedaría más o menos así, ¿no? Entonces, esta de acá sería la derivación AB, esta de acá es ABF, esta de acá es ABL y esta de acá es ABR, ¿sale? Entonces simplemente se trata de que los extrapolen y los junten, ¿no? Entonces, esta de acá es de 1. Esta de acá, que es la que parte, es ABF, acuérdense, son las que utilizamos principalmente, ¿no? Luego, de D1, vamos a poner ahora, bueno, aquí sí ya me estoy complicando quizás un poquillo la vida, pero el punto es que ustedes puedan tratar de recrear esto. Este sería D3 y me hacen falta las otras dos derivaciones aumentadas, ¿no? En este caso, que tendríamos ahora a ABL y acá tendríamos a ABR. Y así de rápido, aunque quedó horrible mi sistema de referencia hexaxial, a lo que voy a decir que pueden también recrearlo ustedes, simplemente recordando dónde está el electrodo positivo, el electrodo negativo, recordar lo del, digamos, los sistemas de referencia triaxiales, que son cosas que también veíamos la clase pasada, lo platicábamos un poquito, ¿no? Entonces, pues así de sencillo es como podemos nosotros recordar el sistema de referencia hexaxial, al menos es lo que yo les podría decir. Y bueno, pues en este ejercicio ya hicimos entonces el eje eléctrico. Ahora vamos a hacerlo en el de acá. Igual, vamos a utilizar los tres métodos. Primero, D1 y ABF. D1 positivo, D2, perdón, ABF positivo, el eje eléctrico está normal. No sé en dónde, pero está en el cuadrante de normalidad. Ahora, D1 positivo, D2 positivo, D3 positivo, ¿en dónde está? En D2, por el método del doctor Valles de Luna, porque las tres están positivas. Ahora, si me pongo a buscar a la isobifásica, ¿cuál creen ustedes que es la más isobifásica? Como esa está muy positiva, muy positiva, muy positiva, esta está muy negativa, y ABF también está muy positiva, la más cercana a ser isodifásica es ABL.
Y ABL, su perpendicular, ¿quién es? D2. El eje eléctrico está en D2. Así de rápido se determina el eje eléctrico. O sea, y es muy sencillo. E incluso estamos haciéndolo por tres métodos distintos. Y para el eje eléctrico yo sí les podría recomendar que traten de utilizar por lo menos dos métodos para que no tengan tantas dudas. Porque, por ejemplo, yo ahorita ya hice el del doctor Valles de Luna, que me dice que es de 2, y hago este de la isobifásica y me dice que también es de 2. Entonces ya no es lo mismo aventar un d 2 por un solo método, aventarlo por dos métodos. Ya es como mucha más garantía de que sí se encuentra ahí el eje eléctrico, ¿no? Entonces, pues, es básicamente esto lo que corresponde a la interpretación básica del electrocardiograma, el, pues, saber reconocer el ritmo, poder determinar la frecuencia cardíaca y a partir de eso, pues, hablar si se trata de una taquicardia, de una bradicardia, de una frecuencia cardíaca normal, establecer, pues, el eje eléctrico para ver si existe alguna desviación y las desviaciones propiamente nos hacen pensar de algunas otras patologías, como podrían ser bloqueos, bloqueos de rama, bloqueos fasciculares, ¿no? Entonces, pues, esto es lo que corresponde a la interpretación básica del electrocardiograma. Pero bueno, pues sí quisiera preguntarles si tienen alguna duda. A ver si tengo algún otro ejercicio por aquí. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren hacer un último ejercicio? ¿Qué opinan? ¿Sí, no? A ver si tengo alguno por acá. Que no sé si este fue el que hicimos. Creo que es diferente. A ver, por ejemplo, si es diferente. Ah, sí es diferente. Ok, sí, vamos a hacer este entonces por último. Este de acá. Este electro también se ve feo. Bueno, está feito. Pero bueno, entonces, los anteriores yo los resolví realmente. Ahora les pediré que me echen la mano para intentar resolver este de acá, ¿sale? Entonces, vamos a ir parte por parte, pero si quisiera que ustedes me apoyaran para que sea más rápido. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? La calibración, ¿no? Entonces les pregunto, ¿este electro está bien calibrado? La perspectiva es, el residente te entrega este electrocardiograma, ¿ok? Entonces, pónganse en personaje. Está bien calibrado, perfecto. Ok, ¿qué sigue entonces? El ritmo. Y el ritmo lo dividimos en marcapasos y también en si es regular o si es irregular. Entonces, viendo la tira de ritmo, dirían ustedes que es un ritmo sinusal, que es un ritmo no sinusal. Tendríamos que buscar a la onda P, ¿no? Observan ondas P, es sinusal, no sinusal. Nos quedaremos con sinusal, no sinusal. No voy a preguntarle si es que si auricular ectópico y todo eso, no. ¿Ok? Es no sinusal. ¿Por qué es no sinusal? O sea, ¿cuál es el fundamento? ¿Por qué me dicen que es no sinusal? Yo quiero saber por qué es no sinusal. ¿En qué se basan para decir que es no sinusal? Ausencia de onda P. ¿Ok? ¿Ok? Perfecto. Es un buen argumento. Entonces es un ritmo no sinusal. Perfecto. ¿Qué seguiría entonces? ¿Es un ritmo regular o es un ritmo irregular? Ese está complicado de ver si, si es regular o irregular, pero espero que sí. Es regular, exactamente, es un ritmo regular. Así a puro ojo, es un ritmo regular. Entonces decimos que es un ritmo no sinusal regular. Perfecto. El eje eléctrico. ¿Dónde está el eje eléctrico? Primero díganme, ¿el eje eléctrico es normal? ¿Es normal el eje? Ok, es un eje normal. Veo D1, veo a BF, las dos son positivas, es un eje normal. Muy bien. Ahora, ok, eso también es importante. Qué bueno que llegamos a esta duda. Bueno, que me surgió incluso a mí la duda. ¿Cómo sé que es un ritmo o que, por ejemplo, D1 o a veces son positivas y tienen, por ejemplo, esto de aquí? Lo que tienen que hacer es ver si es más positiva o si es más negativa.
Digamos que lo que hacíamos, por ejemplo, con el mapa cartesiano, sumábamos lo positivo, restábamos pues, lo negativo, ¿no? Si me da un número positivo, entonces lo considero que D1 es positivo. Si me da que es más negativo que positivo, lo dejo como que es negativo, ¿ok? Entonces, yo sí diría que D1 es cuando menos positivo, es más positivo que negativo. Sobre todo si tomamos como ejemplo este de acá. Aquí se ve como que el componente positivo es un poco mayor que el negativo, aunque a ciencia cierta parece ser una isodifásica, ¿no? Pero para este primer método yo diría que es positivo. Entonces dejaría que D1 y que ABF son positivos. El eje eléctrico está normal. Entonces ahora les pregunto, ¿en dónde está? O sea, a mí no me sirve que me digan que es normal. Yo quiero saber en dónde está, exactamente en qué derivación se encuentra el eje eléctrico. ¿Qué me dirían ustedes? D1, ¿ok? Perdón, D2, pusiste D2, perdón. Ok, D2. ¿Por qué método dices ese? ¿Por el de la isodifásica? ¿Por el del doctor Valles de Luna? Me voy a regresar para ponerles, bueno, me voy a adelantar, no, sí es regresar. Para ponerles nuevamente el esquema. Este es el esquema, porque está positiva en las tres derivaciones. Ok, asumiendo que está positiva en las tres derivaciones, entonces se encuentra aquí, ¿no? En D2. Perfecto. Ok, vamos a ver si sí es cierto. D2 sí se ve muy positiva, D3 también se ve muy positiva. D1 es la que me causa duda. Y acuérdate que en esta del doctor Valles de Luna sí puedes considerar isodifásicas. Es decir, D1 la puedes poner que es positiva o que es isodifásica. Y si fuera isodifásica, ¿dónde estaría el eje eléctrico? Estaría aquí, ¿no? Estaría en más 90. Si es que fuera isodifásica. Por eso les digo que es bueno utilizar al menos dos métodos. ¿Por qué? Porque el doctor Valles de Luna ahí me deja con duda. No me dice muy bien si sí está en D2 o si está en ABF. ¿Qué otro método podré utilizar? El de la isodifásica, para tratar de ver si ese me da más información para, digamos, decir más a ciencia cierta dónde puede estar el eje. Entonces voy a quitar esto y ahora les voy a preguntar a ustedes, ¿dónde está la isodifásica o la que está más cercana a decir isodifásica? T2 está muy positiva, D3 está muy positiva, ABR ni está jugando casi casi y ABF está muy positiva. Entonces mi duda realmente aquí está entre dos derivaciones, o es D1 o es ABL. ¿No? Porque las dos me pintan una isodifásica muy bonita. Por ejemplo, esta de aquí es una isodifásica muy bonita, pero esta de acá también es una isodifásica muy bonita. Entonces, en esta situación, ¿qué es lo que yo haría, al menos yo? Lo que yo haría será comparar los otros complejos, ver si la isodifásica es más constante en una o en otra. Porque sí, ya vimos que por lo menos era un complejo en las dos, que sí es una isodifásica. Entonces, tendría yo que comparar si los demás complejos también son lo suficientemente isodifásicas, o cuál es más constante al menos con ello. Entonces, ¿cuál dirían ustedes? ¿Qué es la que tiene la isofásica? T1, ¿ok? Yo también diría que D1, porque fíjense que ABL tiene estas dos isofásicas muy bonitas. Ay, no sé qué eso, ¿no? Pero, si se dan cuenta, por ejemplo, este complejo de acá, si los demás fueran así, esto no sería isodifásico, ¿no? Aquí se ve un componente negativo mucho más importante. Incluso en estas de acá también se ve más negativo. Entonces, si lo comparamos con D1, D1 sí es más constante, ¿no? Entonces, la isodifásica yo la veo en D1. ¿Qué me faltaría saber? ¿Quién es la perpendicular de D1? Si D1 es esta, ¿quién es esta de acá? Es ABF, exactamente, es ABF. Entonces, si se dan cuenta, el primer método o el método del doctor Valles de Luna me dejaba con duda. No sabía yo si tenía que considerar a D1 como positiva o negativa. Perdón, como positiva o isodifásica, ¿no? Pero este otro método ya me avienta más hacia que sí se trataba de una isodifásica la que se tenía que considerar en D1.
y la dejaríamos entonces que el eje eléctrico está en ABF. Entonces, pues es así como se interpreta un electrocardiograma, básicamente. Ya una vez que sabemos esto de aquí, ya únicamente nos restaría pues conocer las patologías, ¿no? Conocer los patrones, conocer los pues patrones característicos de cada una de las patologías, cómo es que las alteraciones pues se pueden observar de una u otra manera. Este electro de aquí está bien interesante porque sí, es un ritmo no sinusal, pero está muy interesante porque en él parece haber este tipo de cosas. O sea, ay, está muy grueso esto. Parece haber esto. Una onda después de que termine el complejo QRS. Y esta de acá podría llegar a ser incluso una onda P retrógrada. Y si fuera una onda P retrógrada, podríamos estar hablando de alguna arritmia de la unión, una arritmia de un ritmo nodal, pues, ¿no? Entonces, este electro aquí está muy interesante. Ya tendremos que compararle por ahí. Sí, sí, se alcanza a ver en algunas otras derivaciones la onda P retrógrada, pero al menos de primeras, yo sí sospecharía de ella. Es un electro muy bonito este. E incluso, por ejemplo, aquí se alcanza a ver también como la onda P encimada. Se ve como un chipotito, pero no es una onda delta. Esto de aquí no es una onda delta, lo que se alcanza a ver. Porque no vemos una onda P. Si viéramos la onda P y fuera corto el intervalo PR, sí hablaríamos quizás de un Wolf Parkinson White. Pero aquí no se ve al menos. Está raro este electro. Está muy raro este electro. Pero bueno, ¿tienen alguna duda, chicos? Algo que no haya quedado muy claro, quizás. Les decía hace un momento, quizás como a modo de resumen, pues lo que aprendimos o que terminamos de aprender el día de hoy, pues es la parte básica de la interpretación, ¿no? Ya sabemos cómo es, digamos, el que te dé un electrocardiograma y que cuando menos pues puedas darle las características más relevantes a, digamos, al paciente, ¿no? De la interpretación de su electrocardiograma o al doctor que te lo dé. Y a partir de esta información que ya aprendimos nosotros a determinar, pues es que nosotros podemos avanzar hacia lo que sigue, que ya simplemente pues es la parte de estar buscando patrones, de estar buscando patologías ya más directamente, ¿no? Entonces, ¿tienen alguna duda? ¿Todo bien? ¿Qué tal la clase? ¿Qué les pareció? Muy padre, ¿no? O sea, lo que a mí me gusta de esta clase, como de la interpretación básica, es poner ese tipo de electros que genuinamente no son tan amables y que ustedes mismos se den cuenta cómo es que de poco en poco, y yéndonos por partes, lo podemos ir sacando información poquito a poquito, ¿no? Porque a veces nos da miedo de ver un electro así muy, muy feo, pero, o sea, no tenemos que bloquearnos y decir, ay, no, es que ese electro está muy feo. O sea, incluso el de electro más feo que ustedes encuentren pueden al menos determinar estas cuestiones. Y determinando esas cuestiones, ustedes ya dieron un paso gigante. Entonces, es así como, pues, se puede ver que se le puede perder el miedo al electro, ¿no? No hay que tener miedo, al final de cuentas, pues, es muy bonito el electrocardiograma. Y ya que saben interpretación básica, pues ya están listos para lo que sigue, que son las patologías, ¿no? Entonces, pues si todo está bien, lo dejaríamos hasta aquí el día de hoy. Les agradezco pues que hayan entrado para estas casi 2 horas más de clase de interpretación básica. Les digo, el electro pues no es algo tan básico como muchas veces se nos llega a enseñar y es que no es que sea complicado, es que a veces nos lo enseñan de la manera más torpe posible, ¿no? O de la manera más limitada. Pero bueno, pues nuevamente gracias por haber entrado, chicos. Espero que les haya servido la clase. Les vamos a estar subiendo el link de tanto de esta clase grabada como de la primera clase para que las puedan consultar ahí cuando ustedes quieran. ¿Vale? Entonces, pues muchas gracias y nos estamos viendo entonces. Adiósito.